Amigo de Yo Influyo, hay muchas cosas que están pasando en México y estamos de acuerdo que no se les está dando la importancia que debería. Nuestro país merece mucho más que el simple abandono detrás de intereses de un grupo que ahora son mucho más autoritarios que los neoliberales del pasado. Vamos a echarnos un chapuzón a lo que está sucediendo y lo que se debería de ver. Lo que no se menciona no existe. Es una de las frases que dejó el discurso de la toma de protesta de la presidenta. Y bueno, este es un principio de comunicación política que se ha tomado muy en serio desde el gobierno federal, porque así ha pasado con muchos de los problemas de México. Así ha pasado con la escasez de medicamentos, de la que ya no escuchamos nada. Así ha pasado con las masacres que esconden debajo de la cama, como si de verdad no sucedieran. Así ha pasado con toda acción autoritaria que está haciendo Morena. Pero también así ha pasado con todo acto de división interna que tiene Morena, porque vaya que los tiene. Y también así ha pasado con la ineptitud de Rosario Piedra y su ahora reelección. Y seguramente habrá mucha más ineptitud de la que no van a hablar. Pero vamos uno por uno. Primero, la escasez de medicamentos, de la que ya no escuchamos nada. Desde el gobierno federal sí tienen un plan que busca eliminar la escasez de medicamentos, siendo que reconocen que esto es un gran problema. Y lo seguirá siendo, al menos por un largo rato. Pero se han empeñado en que nadie hable de este tema, ya que el plan entraría en vigor hasta la segunda mitad de 2025. Y mientras, México seguirá experimentando falta de salud, pero además con la incertidumbre de que en algún momento se abastezcan las farmacias, porque no hay seguridad de que el plan funcione. En segundo lugar, las masacres que esconden debajo de la cama. Todos sabemos que en México la inseguridad es un problema. Irónicamente, estamos en una época donde la percepción de inseguridad está muy baja. Bueno, al menos comparado con la guerra contra el narco. Aunque hoy se mata y se desaparece el doble, solo en números oficiales. Los mismos números oficiales que ellos nos han dado y que además quieren esconder. Además, en lo que va de este sexenio ya van más de 2,000 personas asesinadas. Ha habido masacres casi diario en noviembre y dejaron de hablar de lo que sucede en Sinaloa. No sé si porque creen que la ciudadanía se va a acostumbrar a vivir en la zona de guerra o porque no les importa que la ciudadanía viva en una zona de guerra, mientras ellos no. Pero lo que me parece la cereza sobre el pastel de todo esto es que claramente México está teniendo más incertidumbre, más inseguridad que nunca y se defienden diciendo que ya la han bajado, con datos truncados e incompletos, porque si fueran honestos y compararan manzanas con manzanas, pondrían años con años y no años incompletos con los años pasados. Bueno, todo porque no quieren que se hable de que los mexicanos sí están muriendo. Mucho más que antes. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana eres tú? En tercer lugar, así ha pasado con la acción autoritaria que está haciendo Morena. Como la eliminación de los organismos autónomos, el control de la Suprema Corte, la reducción de la policía a un simple órgano de seguridad de adorno, o la eliminación de la oposición, con datos truncados y comprando votos, como el más viejo y sucio PRI, del que tanto se han quejado. No sé si porque ahora no tienen el escudo del PRI, se pueden dar el lujo de hacer las mismas barbaridades contra los mexicanos y pasarlo como si fuera un día más en la política mexicana. Pero ni el PRI ni el PAN tampoco demuestran ser una oposición viable. Y México los necesita más que nunca. No porque vayan a ser nuestra única oposición o nuestra única salida, sino porque
serían las oposiciones que ya están ahí. Pero yo sé que México se librará del autoritarismo eventualmente de alguna manera. Más si los partidos actuales reaccionaran. En cuarto lugar, también ha pasado así con la división interna que tiene Morena. Como son el partido que está en el poder, no pueden mostrar estas divisiones que tienen. Sería una debilidad. No muestran cómo sangran. Pero si nos ponemos a analizar y ponemos atención, encontramos que en Morena hay bancadas internas, con intereses personales y muchos borregos que ayudan que esto funcione así. Estamos hablando de que un Monreal, un Oroña, un Adán Augusto y otras personas son cabecillas de bancadas internas. Pero también hemos visto que Claudia Sheinbaum no está en el mismo equipo tampoco. Y si algo se vio con Rosario Piedra, es que hay alguien que, por no decir nombres, pero obviar su presencia, no ha salido de Palacio realmente. Mueve los verdaderos intereses y negocia las verdaderas decisiones, como siempre lo hizo en su sexenio. Entonces, nos queda claro que la luna de miel puede acabar pronto. Que el líder sigue presionando, pero ya no es lo que era, porque vemos fracturas. Y que será cuestión de tiempo ver que dentro de una masa política tan grande se jalen los pelos para tomar las decisiones importantes, como lo fue Rosario Piedra. En quinto lugar, la ineptitud de Rosario Piedra, su reelección y seguramente lo que seguirán ocultando respecto a su ineptitud. Lo anterior conecta perfectamente con esto, y es que si no ven lo inepta que fue Rosario Piedra, la gente no se enojaría tanto de que sea reelecta. Cuando el 98% de las violaciones de derechos humanos pasaron de ser percibidas, ¿qué hizo Rosario Piedra en su administración? Porque claramente preocuparse de los derechos humanos de los mexicanos no fue una actividad que le gustaba hacer. Entonces, aquí hay algo que nadie se está percatando. Hay una razón por la que la reeligieron a Rosario Piedra. Y no es por su capacidad en derechos humanos. No es por el gran trabajo que hizo. Es algo que está haciendo para el régimen, que les conviene que esté ahí todavía. Y nosotros los mexicanos estamos siendo expuestos a una realidad en la que no se nos garantiza nada. Podemos seguir. Hay una larga lista de cosas que sí están pasando en México y no se mencionan. Y nuestro país seguirá sufriendo, aunque no lo digan. Así que recuerda, si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo escucha, de todas formas se cayó. Porque no sabemos si tú serás el árbol que maten y nadie escuche. Aún así, oído atento, porque México más que nunca necesita escuchar lo que sí está pasando. Amigos, la Tercera Guerra Mundial. Todos desde pequeños decimos que ya viene la Tercera Guerra, que estamos a punto, que ya dentro de poco, y por un lado siempre hemos sido catastrofistas, pero por otro lado, hoy sí pareciera que estamos más cerca que nunca. Por alguna razón, Biden, al darse cuenta que saldrá pronto de la Casa Blanca, decidió que sería una buena idea dar permiso de uso de misiles de largo alcance a Ucrania, sabiendo que eso sería una provocación para Rusia y un alto peligro para el mundo. Y así también lo aprobaron en el Parlamento Europeo. Y hace unos días se usaron también misiles ingleses. En respuesta, Rusia dijo que cuando se usen armas de destrucción de este estilo, que será considerado como una declaración de guerra del país de origen de esos misiles, así como un misil balístico intercontinental que ya lanzaron. Pero también amenazaron específicamente con armas nucleares. Ahora, podemos decir que están blofeando o que están amenazando nada más. Pero vamos a ser honestos. En una tontería, lo que están haciendo cuando Trump ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de acabar con la guerra, esto solamente es un coraje
de los que van a salir del poder. Ahora, Rusia ha usado una herramienta que da miedo. Un misil balístico intercontinental, y eso solo va a escalar. En cualquier caso, estamos también cerca por la guerra en Israel, que poco a poco muestra que no terminarán hasta que haya un exterminio total de Hamás. Lo que las cortes internacionales no apoyan, e incluso mencionan que hay órdenes de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu y su secretario de seguridad, o el equivalente. Y bueno, todo esto, ¿en qué afecta a México? Pues es sencillo. Somos un país globalizado que depende de negociaciones internacionales y de que la comunidad internacional tenga una cierta estabilidad, que está a punto de perder, si no es que ya se perdió. Además, si la Tercera Guerra Mundial se desatara, Estados Unidos actuaría y nosotros estamos en la situación de ser afectados económicamente. Estamos en un mundo en que no se pueden desentender fácilmente de las cosas que pasan a lo largo y ancho de este planeta. No como era antes. Además, la situación de guerra no es ajena a nosotros. Estamos en plena violencia del narcotráfico y tenemos 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Y yo propondría que vale la pena que resolviéramos estos temas primero antes de salir a resolver lo del mundo, sin lugar a dudas. Pero el entender que México es un país que depende de la globalización es importante para entender que vienen muchas cosas que pueden ser decisiones de una corte internacional. Tenemos mucho que ver en casa antes de resolver lo que pasa afuera, pero no por eso debemos ser ajenos a lo que pasa en el mundo. Amigo de Yo Influyo, México tiene una larga historia de gente que lucha contra las injusticias, que se asegura de que el pueblo no continúe por ese mal camino que él piensa es malo. Pero para que estas personas, héroes, salgan, también tienen que existir las personas que hacen esas injusticias. Y ojo, que no estoy hablando de villanos. Tú y yo podemos cometer una injusticia sin darnos cuenta realmente de lo que acabamos de hacer. Pero en este caso, sí hablamos de una persona que encarna la injusticia y la violencia. Plutarco Elías Calles, quien en su momento fue presidente de México, pero cometió un error garrafal. Las leyes de reforma, promulgadas por Benito Juárez y no eliminadas por Porfirio Díaz, pero tampoco ejecutadas, en una redacción ambigua consideraban un problema, específicamente en el tema de los bienes de la iglesia, haciendo la nacionalización de los bienes del clero, significando que la iglesia no era capaz de poseer bienes. Pero esta sección no se vio bien aplicada hasta la promulgación de la ley Calles. La ley Calles no solo era una aplicación estricta de la cláusula de las leyes de reforma, pero también prohibía la libertad de culto, no solo a la Iglesia Católica, pero era la Iglesia Católica la que más seguidores tenía en ese momento, y tiene hasta hoy en día, por lo que ellos fueron los que se levantaron. En un México que era históricamente católico, ahora se veía amenazada ante la no libertad de culto para nadie y las expropiaciones de bienes de la iglesia. Todo con justificaciones meramente legales. Es importante recordar que no todo lo que es ley es justo y no todo lo que es justo es ley. No porque un legislador diga que tiene la razón significa que la tiene. Y no porque muchas personas estén de acuerdo con realizar algo, no significa que sea lo correcto. Y eso sucedió, sucede y sucederá en la historia, porque somos seres humanos. Así que no usemos la ley como brújula moral. No creamos que porque lo dijeron un montón de legisladores, significa que es lo correcto a hacer. Eso exactamente pasó en la Cristiada, donde millones de mexicanos estaban en desacuerdo. Después, además de una revolución que
había cansado a México, donde había muerto el 10% de la población del país. Se hizo una guerra de guerrillas para los cristeros en la que México luchó por conservar la libertad de culto, y hoy sabemos que fue un éxito. Pero no sin bajas, no sin dolor, y no sin que la gente hubiera deseado que no se hubiera aprobado la injusticia en primer lugar. Hay algo importante que tenemos que resaltar aquí. Tanto tú como yo somos capaces de equivocarnos. Pasó con millones de mexicanos en la cristiada, que apoyaron o callaron frente a las injusticias. Pasó con los nazis y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado en lugares como Estados Unidos, con las guerras que ha librado, y seguirá pasando porque eso es parte de la naturaleza humana, equivocarse. Por eso hay que reflexionar si lo que estamos haciendo verdaderamente es justo. ¿Estamos peleando por el bienestar general o el personal? Y México, mi familia, mis amigos, ¿estarán mejor mañana por las decisiones que estoy tomando hoy? Desde Yo Influyo, queremos que estés informado, para que sepas cuando una injusticia se está cometiendo y puedas alzar la voz y exigir que a México se le haga justicia. Recuerda que tú tienes el poder, la posibilidad de cambiar a México. No dejes que te quiten eso o que te convenzan de que no es así. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.